Muy bien, jóvenes, muy buenos días, chicos de primer año de secundaria del Colegio Ciencias del Colegio CIMAS. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema del curso de química, pero antes vamos a realizar una serie de experiencias. Por ejemplo, aquí tenemos un papel. Este papel yo lo arrugo. Este papel también lo puedo cortar en pedazos de esta manera. Mira, lo puedo romper. Y quiero que me digas, en el campo de la ciencia, ¿cómo se llama lo que ha sucedido? Aquí tenemos otra experiencia. Esta experiencia que voy a realizar consiste en encender esta vela. Ahora, y nuevamente te hago la pregunta. Al encender esta vela en el campo de la ciencia, ¿cómo se llama lo que ha sucedido? Puedo de repente doblar un clavo, puedo lanzar una piedra, puedo hacer hervir el agua, etc. En el campo de la ciencia, todo acontecimiento tiene un nombre, se le llama fenómenos. Y justamente es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, fenómenos de la materia. Y vamos a conocer los diferentes tipos de fenómenos que existen. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muy bien, jóvenes, entonces les presento la clase del día de hoy. Titula Fenómenos de la materia. Bien, los fenómenos son todo tipo de cambios, todo tipo de transformaciones que sufre la materia. Ahora, lo sufre por acción de algún agente energético. Hay tres tipos de fenómenos. Fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos nucleares. Vamos a hacer una comparación entre los fenómenos físicos y químicos primero y luego hablaremos de los nucleares. Los fenómenos físicos son aquellos fenómenos donde, mira acá, donde no se altera la composición interna de la materia. Es decir, por ejemplo, cuando tú cortas un papel en trozos pequeños, sigue siendo papel. Entonces, no se altera la composición interna de la materia. Cuando tú doblas un clavo, tampoco sigue siendo clavo. Cuando tú lanzas una piedra de un lugar a otro, sigue siendo la misma piedra. Se rompe, profesor. Sigue siendo la misma piedra también, solo en trozos pequeños. Cuando tú haces hervir el agua, de igual manera, solamente cambia de estados. Por ejemplo, líquido al gaseoso, etc. ¿Ya? Mientras que en un fenómeno químico, mira lo que voy a poner acá, sí se altera la composición interna de la materia. Por ejemplo, cuando tú quemas el papel, ya no es más papel, ahora es ceniza, ¿ves? Por ejemplo, cuando tú oxidas un clavo, ya no es más el clavo, es un óxido del clavo. Por ejemplo, cuando se vinagra la comida, se malogra la comida, ya no se puede comer. Entonces, ha cambiado su estructura interna la materia, ¿de acuerdo? A ver, veamos otras características. Los fenómenos físicos, escúchame, no forman nuevas sustancias, sigue siendo la misma sustancia. Mientras que en los fenómenos químicos sí se forman nuevas sustancias, de papel a cenizas, por ejemplo, de madera a carbón, por ejemplo, del clavo a un óxido, por ejemplo. ¿Entendido? Miremos una característica más. Los fenómenos físicos son reversibles. ¿Qué quiere decir la palabra reversible? Que puede volver a su estado inicial.
Por ejemplo, tú congelas cubos de hielo, tienes cubitos de hielo. Estos cubitos de hielo se derriten, pasan al estado líquido. Ese es un fenómeno físico. Pero cuando se encuentran en estado líquido, ¿pueden volver a ser sólidos? Sí. En eso consiste que sean reversibles. Regresan a su estado original, inicial. ¿Entendido? Mientras que los químicos, ¿qué dice acá? Son irreversibles. Ellos no pueden regresar ya a su estado inicial, a su estado natural. No pueden regresar. Por ejemplo, el óxido del clavo ya no es más clavo, ya está malogrado. El alambre cuando se oxida igualmente. Cuando la palta se negrea, se ha oxidado. Ya tienes que retirar esa parte que se ha negreado. Entonces es irreversible el cambio que ha ocurrido. ¿Ya? Muy bien. Algunos otros ejemplos de cambios físicos. Tenemos, bueno, cambios de la materia, fusión, solidificación, vaporización, condensación, doblar un clavo, laminación del acero, hacer láminas de un metal, hacer hilos de un metal, arrugar un papel. Son algunos de los ejemplos de fenómenos físicos. Fenómenos químicos. La fotosíntesis es un proceso, un fenómeno químico, donde las plantas utilizan, por ejemplo, el agua, ¿ya? ¿Qué más utilizan? La luz del sol, utilizan el dióxido de carbono y lo transforman en azúcares. Es un fenómeno químico, ¿te das cuenta? La respiración, de igualmente, ¿no? La respiración celular, las células utilizan el oxígeno que nosotros le brindamos al respirar y ellos realizan una reacción química y liberan dióxido de carbono, ¿ves? Es un fenómeno ya irreversible. La combustión, o sea, la quema de algo. La oxidación, de igual manera. Muy bien, jóvenes. Ahora hablemos de fenómenos nucleares. Los fenómenos nucleares se altera. ¿Qué se altera? El núcleo del átomo. Entonces, el núcleo de dicho átomo se descompone, ¿ya? O se puede formar un nuevo núcleo. Entonces, en eso consiste un fenómeno nuclear. Hay dos tipos de fenómenos nucleares: la fisión nuclear y la fusión nuclear. La fisión consiste en la ruptura, separación de núcleos. Ahora, dicha separación de núcleos va a liberar una gran cantidad de energía. Ejemplo, una bomba atómica. ¿De acuerdo? En la bomba atómica ocurre ruptura de núcleos y al haber esa ruptura de núcleos se libera gran cantidad de energía, que es lo que, ¿no? Ocasiona una serie de desastres, por ejemplo. La fusión nuclear es al revés. La fusión es unión. Núcleos separados forman un nuevo núcleo. ¿Ves? Núcleos distintos forman otro núcleo. Ejemplo, la bomba de hidrógeno. Y es lo que ocurre generalmente en el Sol a cada instante. En el Sol, átomos de hidrógeno están fusionándose constantemente. Átomos de hidrógeno se unen y forman un nuevo núcleo, el núcleo de helio. Y producto de esas uniones hay una gran cantidad de liberación de energía, que es la energía que el Sol nos brinda, por ejemplo, a todo el sistema solar. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, en eso consiste entonces el tema del día de hoy. Ahora vamos a resolver los ejercicios de su libro.